Y vamos a continuar, y aquí tenemos otra de las estrellas de nuestro evento, que es el doctor Darío Rayo, que es el jefe de servicio de neuropediatría del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Entonces, él nos va a hablar sobre el niño con migraña. Tiene toda la experiencia del mundo y ha estado ligado a AMSEMIG desde su inicio. Es también socio fundador de AMSEMIG. Bueno, para dar continuidad a esta sesión, ¿verdad?, desde la mañana, de diversos eventos y características peculiares de las cefaleas, ¿verdad?, particulares de migrañas. A veces nosotros nos preguntamos desde qué edad o hasta qué temprana edad puede presentarse la cefalea, ¿no? Entonces, así como en otros ponentes inician con un caso clínico, suele ser peculiar porque es un paciente que llega a urgencias y llega con una cefalea severa, súbita, muy severa, con un llanto muy importante, y está precedido de náuseas y vómitos. Y vean que hay una pérdida del estado de conciencia y dura 2 minutos, y al despertar pues está confuso y con un dolor residual 8 de 10. Y bueno, bajo estas circunstancias, en un servicio de urgencia de nuestro hospital, pues se le indica analgésicos, y dada la condición dramática en la que le vemos, pues se decide también sedarlo. Y despierta, vea, con la integridad cognitiva. Y bueno, pues ya al día siguiente, este paciente está prácticamente asintomático, pero vamos a ver el proceso de la historia de este paciente, ¿no?, en la que él reporta eventos cefalálgicos 1 o 2 veces por semana, y vean que es a veces muy discreto, 4 de 10, tiene una duración importante, localizada en la región temporal, 6-8 horas, de carácter punzante, puede ser frontal y parietal, y aquí también los escenarios se van complicando, como ya hemos visto en las condiciones de otras entidades cefalálgicas en las que hay abuso de analgésicos. Más antecedentes, resulta pues que este paciente, desde los 11 años de edad, tiene eventos recurrentes, 6 eventos por año, pero vean la característica de cómo se está presentando. Eventos sumamente graves, severos, ¿verdad? 10 de 10, así lo dice el paciente, y no sabe precisar el tiempo, horas, muchas horas, dice 2, 3, 4 horas, no lo supo decir, y que desde agosto del 20 presenta eventos de cefalea, ¿verdad?, aguda, que tienen alteraciones de la conciencia, y al recuperarla, en algunas ocasiones tiene cierto grado de ataxia, dificultad para la marcha, y ha tenido eventos de hemiparesia, que en ese sentido le cuesta trabajo caminar, hay un problema de apoyo en el pie con un efecto de aducción, y el apoyo es del antepié, y una sensación de parestesias en muslo. Desde luego, ya con la idea de que este paciente se tenía estudiado previamente, pues la resonancia magnética no tiene ninguna alteración. Y vean, previo a esto, además, a la edad de 7 años, este paciente tiene una historia de dolor abdominal tipo cólico. Una vez por semana, duran 20 minutos, suele ser 7 de 10, la región es epigástrica, náuseas, vómitos, ¿verdad? Entonces, este proceso también, dentro del curso de la enfermedad, se asocia con manifestaciones muy peculiares gastrointestinales, y en donde se le diagnostica una colitis eosinofílica. En ese sentido, si saben, es
por parásitos, procesos inflamatorios, ¿verdad? Parasitosis, y que particularmente la colitis eosinofílica se agrava por el uso de analgésicos comunes, ¿no? Entonces, planteando esto, vean el curso propio de este paciente, que es muy peculiar, y cómo vamos a ver a través de la exposición cómo este paciente seguramente pudo estar entrando bajo esta condición sobre diagnósticos de síndromes, ¿vea?, asociados a episódicos asociados a la migraña. Entonces, ¿qué tanto, les decía, podemos remontarnos a la historia de la migraña? Pero ustedes dirán, pero ¿cómo un cólico de un niño, de un lactante, puede ser historia ya propia y de inicio de migraña? Pues se está planteando esto, ¿no? Los típicos síndromes asociados a la migraña, pues tenemos a la tortícolis paroxística benigna, el vértigo paroxístico benigno y el síndrome de los vómitos cíclicos, ¿no? Y como seguramente aquí en este foro, pues seguramente no hay pediatras o neuropediatras, pero vean que es una característica, ¿no? En la condición del niño con cólicos, pues está bien determinada, puede tener y afectar a 5-19% de estos pequeños. En realidad son sanos, y ven que ya bajo condiciones de criterios específicos el paciente empieza con un llanto y un malestar inconsolable, dura unos 3 horas, puede presentarse 3 horas, 3 días a la semana o a veces más, y además dentro del contexto de la exploración son sanos. Vean pues que desde el 2001 ya se ha establecido como a veces un correlato, y que si uno pide un historial completo, y si es uno meticuloso, sobre todo en neuropediatría, y si interroga si hay antecedentes de cólico a través del tiempo en la edad del lactante, muchos de ellos van a decir que sí. Entonces va a surgir un niño que tiene ya posibilidad de migraña, tiene una historia personal de cólicos, una historia familiar en donde varios miembros de la familia tienen este proceso, y que además tienen antecedentes ya bien establecidos de migraña en los adultos. No podemos determinar una situación específica, pero más adelante voy a poner una diapositiva como a veces, y para todo se trata de explicar de este eje intestino-cerebro, que seguramente no sé si se mencionó aquí o no, pero para otras entidades y sobre todo para la migraña, tiene a veces una situación de explicación particularmente importante, y sobre todo en estos síndromes periódicos o periódicos de semejanza a migraña, ¿no? En estas etapas, pues. Los que sí están más bien establecidos son estos cólicos paroxísticos, esta tortícolis paroxística de la infancia, y que, como verán, estos síndromes periódicos también, al ser complejos y peculiares, me van a decir, si no, muchas de las manifestaciones también uno pudiera explicarlo como un fenómeno de carácter epiléptico, ¿verdad? Entonces, los descriptores, si ustedes ven en las clasificaciones o en la revisión actual de la nueva clasificación de la epilepsia, vienen todas estas manifestaciones de vértigo, cólico, dolor abdominal, y manifestaciones de tipo disautonómico y distónico. Pues es así, pues, que esta tortícolis paroxística benigna debemos considerar como una disinesia paroxística. Tiene más o menos una aparición entre los 2 y 8 meses de edad, y se caracteriza por ataques recurrentes, ¿verdad?, y estereotipados, estas condiciones de inclinación persistente de la cabeza y la rotación, que esta condición es, ya saben, las mamás muy peculiares, muy acuciosas en el día a día de la convivencia del pequeño, pues les alarma, ¿verdad? Y más si además se compone de otros, o está acompañado de otros componentes de tipo distónico. O sea, podríamos decir que esta tortícolis podría ser una manifestación de distonía cervical, y que además puede afectar algún otro
este segmento corporal. En el momento en que se detecta o se está presentando este fenómeno, asociado puede haber esta sensación disautonómica, ¿no? Palidez, otras manifestaciones propias de la migraña, fotofobia, a veces ataxia. No sé si hayan visto o saben que hay una manifestación de ataxia muy grave, ¿verdad? En el síndrome de Kingsburg, ¿verdad? En el oxoclono mioclono, ataxia, y son lactantes en que están temblando y los pacientes no se pueden mantener sentados. Nada más por si alguna vez o alguien ha visto un caso de este tipo, es a veces semejante a eso, pero de una situación paroxística. El síndrome de oxoclono mioclono ataxia, pues es una condición de meses y años que el paciente está así. Pero además de esta situación, pues los episodios son autolimitados, se resuelven, ¿verdad? Y más o menos a la edad de 5 años ya no tenemos este problema, se están limitando. Entonces verán ustedes que los ataques suelen presentarse cuando son niños que están caminando como un fenómeno de pánico. Imagínense la sensación de rotación y de inestabilidad en un niño de 3, 4 años, ¿no? A lo mejor que no pueden expresarse y se agarran de la mamá o del familiar con una situación bastante de miedo y vuelvo a insistir, puede estar asociado a estas manifestaciones disautonómicas. Entonces estamos viendo que desde esta temprana edad todo el complejo y toda la fisiopatología que ustedes seguramente vieron a lo largo de estas pláticas, las charlas, están inmersas ya en esta edad. Y pues, ¿qué decir de la otra entidad también muy característica de los vértigos paroxísticos benignos de la infancia? Entonces, en esta condición los vómitos se presentan y a veces, si uno es acucioso, puede observar nistagmus. Pueden durar algunos minutos y pueden a veces ser recurrentes. El inicio más o menos, como ven ahí, son 2 a 4 años y la frecuencia de los ataques varía, a veces puede ser 1 a la semana, a veces 2, 3 al mes. Y en lo general, pues, si uno pregunta la historia familiar de migraña, vamos a ver que son positivos, ¿no? Los familiares suelen tener positividad a manifestaciones migrañosas y se ha dicho, o cuando uno tiene la historia clara, algunos de ellos, de los pacientes que tienen migraña de tipo basilar, han tenido este antecedente en la infancia. Otra entidad muy característica de estos síndromes episódicos semejantes a migraña es el vómito cíclico y verán así que se caracteriza por fenómenos recurrentes y que son autolimitados, náuseas y vómitos intensos, y tiene este patrón más o menos sistematizado con una fase prodrómica que va seguida de una emética y otra de resolución. ¿Se les suena? Pues es la característica propia de una migraña, ¿no? Esta fase prodrómica más o menos podemos determinarla en una hora y media, más o menos, y los niños experimentan, ya cuando se va estableciendo el fenómeno, un eminente empeoramiento con las manifestaciones ya señaladas de disautonomías, y luego pues la presentación del vómito franco. Estos pueden presentarse antes de los 6 meses, ¿verdad? Pueden variar el inicio 3, pueden detectarse este fenómeno a los 12 años de edad. Verán entonces que pacientes como de entre 7, 8 años de edad o hasta los 12 años, fácilmente ellos nos pueden dar una descripción bastante cierta y detallada del fenómeno. Igualmente, pues estos pacientes cuando llegan a una vida adulta van a tener seguramente manifestaciones propias de la migraña. Y si igual volvemos a hacer el interrogatorio, todos estos pacientes con migraña episódica o migraña crónica, algunos de ellos, ¿verdad?, podrían tener este antecedente de vómitos cíclicos. Otra manifestación es la llamada migraña abdominal o
como les digo, muchos de los pacientes que incluso gastroenterología nos solicitan como interconsulta, ya sea los refieren como migraña o epilepsia abdominal, esa es su terminología, ¿no? Y verán que forzosamente en algunos de ellos nos vemos obligados a hacer estudios de imagen. Bueno, a lo mejor por la experiencia y por la secuencia de fenómenos y la exploración que es fundamental, podríamos no recurrir al estudio de imagen, pero vean que en la práctica privada, si uno no les da garantía a los padres, seguramente si uno no pide los estudios van a ir con otro, ¿no? Y se tiene que hacer, ya sea estudio de imagen y de electroencefalograma particularmente. Entonces, pues, este otro y último síndrome periódico ya bien establecido, pues se caracteriza por dolor abdominal recurrente, de inicio puede durar unas horas o a veces algún día completo. Se acompaña pues nuevamente de estos signos disautonómicos, náusea, vómito, palidez. Y los niños, obviamente, afectados con este dolor, lo señalan como sordo, localizado casi siempre en la región periumbilical. Y muchos de ellos también, ya en esta etapa, van a tener manifestaciones propias y descriptores propios de la migraña. Era el cuadro que les decía. Ven que esta asociación que para muchas procesos inflamatorios conductuales y autoinmunes y todo esto está implicado este eje intestino, cerebro, pero vean, sobre todo, pues es la implicación de la alteración en la señalización de tipo serotoninérgico. Vea las manifestaciones que ya vimos de tipo autonómico y cómo al mismo tiempo a través de este fenómeno y por la interacción y la desregulación serotoninérgica a nivel del sistema nervioso central, pues es la facilitación de la cefalea. Y vean ahí en el recuadro de abajo, pues está la migraña propiamente y síndrome de vómitos cíclicos. Y aquí, de acuerdo al caso clínico que les he presentado, vean que particularmente este paciente lo captamos aquí entre los 6 y 7 años de edad con manifestación de vómito cíclico. Seguramente este paciente tuvo también migraña abdominal y como a través del proceso evolutivo tienen estados confusionales, déficit focales motores y sensoriales, que fue teniendo este curso evolutivo, ¿no?, del paciente. Entonces, vean que no es solamente una manifestación pura y real, porque pueden traslaparse manifestaciones, ¿verdad?, de un vértigo asociado quizá a un dolor abdominal o vómitos, se traslapan, generalmente no los encontramos en situaciones puras, pero propiamente ya no va, como a la edad de 10, 12 años, se pone un punto de partida a veces un poco arbitrario, desde los 12 años en adelante, ya tenemos las manifestaciones típicas de la migraña en adultos. En una primera etapa, verán que a veces es como entre los 8 años de edad, tiene un discreto predominio de las frecuencias de las manifestaciones migrañosas en niños, más o menos como a los 7 años, 8, 9, particularmente a la par, pero cuando ya vienen los cambios hormonales, esto en la etapa prepuberal y ya en la adolescencia se invierte bajo las condiciones propias de la frecuencia, intensidad y características clínicas de la edad adulta. También esta gráfica es significativa. Hagan de cuenta que hacen un estudio en una población escolar y vean que particularmente estas poblaciones pueden estar libres de dolor, ¿verdad?, prácticamente un tercio, ¿no?, pero con un dolor leve y episódico, como 2/3 pueden estar bajo esta condición.
Pero algunos pacientes pueden tener algún tipo de dolor crónico. Aquí el estudio no dicen a qué otras manifestaciones de dolor crónico, cefalálgico pueden tenerlo, pero vean que la migraña, y que lo están determinando desde a partir de los 5 años, y que seguramente la manifestación dolorosa, como ahí ven en la gráfica, a veces no es ostensiblemente grave en la edad pediátrica, porque vean que estos síndromes periódicos que yo les acabo de exponer, particularmente no es una situación crítica de urgencia y que nosotros estemos recurriendo a analgésicos, ¿verdad? Pero debemos tenerlo en cuenta. Pero vean cómo a partir de los 10, 12 años, ya el dolor ya empieza a ser significativo y tener la propia característica de la migraña típica. Aquí nada más es para resaltar, son cuadros que ya seguramente habrán visto. Desde luego hay factores de riesgo, particularmente pues el sexo femenino, el sobrepeso, la predisposición familiar que tengan los pacientes, ¿verdad? Y obviamente los factores preventivos pues son a lo mejor que no tengan esta historia de migraña, que no estén bajo condiciones de estrés, la actividad física, el peso adecuado, todo eso es propio, ¿no? Aquí particularmente nada más es repetir, propio de todos los criterios de migraña del adulto, pero establecer propiamente que en esta suele ser como no tan lateralizada, ¿no? como en el adulto, puede ser generalmente bilateral. No hay que extrañarnos de que sea pulsátil, parietal o bitemporal, y en algunos casos occipital, que no es lo frecuente, pero que aún así uno debe tomar en cuenta que si es persistente esta actividad, este dolor localizado occipital, a lo mejor sí tendría o vale la pena hacer algún estudio de imagen. Ya estamos hablando, pues, vuelvo a insistir, de pacientes como de 12 años en adelante. Y obviamente, pues, toda esta calidad pulsátil, moderado a severo, la asociación de náuseas, vómitos y fonofobia. Y obviamente en la migraña con aura, pues, tendríamos las mismas características de la calidad de la cefalea habitual, pero en la migraña con aura se va a sumar, vea, uno o más de los síntomas que ahí están ustedes viendo, el fenómeno visual, sensorial, retiniano, motor. Inclusive nosotros hemos visto estados confusionales, ¿verdad? Y que, como en toda la migraña, son autolimitados y que además tengan 3 o más de las siguientes características que están ahí abajo. A lo mejor ya también las han mencionado, pero sobre todo estos síntomas de aura que deben tener una duración ya de 5 o 60 minutos, particularmente en el niño es menor, y que estos síntomas sean, vea, unilaterales o un síntoma o más de los positivos, vea, pero que se autolimite, ¿no? Por ejemplo, podemos tener fenómenos centellantes y visuales o fenómenos de escotomas más un fenómeno sensorial y así, ¿no? O como en nuestro caso, que vimos cómo tenía condiciones combinadas, ¿no? Motoras con una hemiparesia transitoria y que no deja situaciones residuales, y la manifestación sensorial que el paciente tenía. Nuevamente, pongo la diapositiva aún porque también cuando se dan toda la eventualidad, la secuencia de manifestaciones de migraña, ya en estos niños escolares y adolescentes es exactamente la misma. Seguramente la gráfica ya la pasaron varias veces con manifestación del pródromo, el aura, el ataque migrañoso constante y con todas sus secuencias de manifestaciones, ¿no? La resolución del pósdromo, ¿no? En cuanto al tratamiento, igual vamos a hacer uso si son muy episódicas y a veces se autolimitan, porque inclusive a veces hay una migraña típica, puede estar durando entre 1 hora, 2 horas, y ya cuando llegan al médico,
y le damos el medicamento, prácticamente ya está en resolución, ¿no? Pero hay ocasiones en que sí, pues se le da particularmente en pediatría, y lo que está como más fundamentado de analgésico de gran impacto es el ibuprofeno. No obstante, ya saben que a veces en condiciones de edad el ácido acetilsalicílico está un poco limitado en edad pediátrica, pero ya a partir de los 12 años, 14 años no hay ningún problema que le podamos dar. También recurrimos a diclofenaco, ¿verdad? Naproxen, en fin. En condiciones, vean, no, poco habituales, que prácticamente ya serían como pacientes de 15 y 16 años, sí podemos utilizar los triptanos, vean, no antes, y no se tiene experiencia con los triptanes ni los gepantes, todavía en pediatría. Ya saben que, o si no se los digo, a veces en neuropediatría nosotros como que somos un poco más, tenemos más arrojo en dar tratamientos que incluso desde antes o 2 o 4 años después de que se autoriza un tratamiento, nosotros ya en medio privado, en el hospital, ya lo usamos desde mucho, ¿no? Entonces nada más viene como a reforzar. Por ejemplo, la toxina botulínica para edad profiláctica, ¿verdad? También es ampliamente nosotros desde, no sé, 8 años o atrás o más los utilizamos en pediatría. Pero díganme ustedes si en realidad hay un estudio protocolizado, sistemático, no la hay, qué puntos, ¿no? Porque igual dice, vamos a aplicar 180 o 90 y tantos puntos y todo lo que está descrito. Pues no, yo creo que igual, y también en esto debemos tener un cierto punto de innovación, ¿no? En cuanto a la aplicación de la toxina, y si tenemos todo este antecedente nosotros en estas migrañas de alta frecuencia en el adolescente, y que nosotros, y junto con la doctora Araceli Reyes, que ha diseñado todo un protocolo bien establecido y que esperemos podamos presentarlo en la próxima reunión, ¿verdad? de Chihuahua, sería muy interesante ver lo que hemos planteado, ¿no? En cuanto a profilaxis, pues ustedes saben que están todos los tratamientos agrupados como antiepilépticos. Número 1 es valproato, pero no dejamos de usar topiramato, a veces muy tolerado por ese estado de embotamiento y a veces esta condición de bajo rendimiento escolar que les dan a los chicos. Podemos utilizar y de hecho lo que para nosotros nos da más resultado es la amitriptilina como profiláctico, pero en otros centros, y yo a veces platico con colegas, por ejemplo, del Instituto Nacional de Pediatría o el Infantil de México, a veces ellos no, o les tienen una cierta reserva a la amitriptilina y prefieren utilizar flunarizina, ¿verdad? Depende pues de las escuelas también en ese sentido, ¿no? Podemos en situaciones también peculiares hacer bloqueos muy específicos, o ya saben que en la atención de la migraña de adulto, a veces hay un punto específico muy álgido, muy ostensible pericraneal. A veces aplicamos ahí ya sea toxina botulínica o esteroide de depósito con bastante éxito, y claro, pues los bloqueos, ¿no? Como si fuese una situación superpuesta entre una migraña con un dolor, una cefalea neumolínica. Además es las dosificaciones, ¿verdad? Que habitualmente se dan, y en fin, yo creo que en ese sentido, pues básicamente la idea y lo que yo les vengo a transmitir es de que no nos establecemos que la migraña es nada más una manifestación quizá que aflora nada más en la adolescencia y de ahí es el punto de partida, que vean que hay manifestaciones, hay sustento fisiopatológico, hay procesos evolutivos, involucro de vías
bien establecidas de manifestaciones de tipo autonómico, a nivel de tipo central, ¿vea? Todos estos factores que ya se están manifestando en la edad pediátrica y que a lo mejor el grueso de la cefalea no sea tan grave o de una magnitud tan suficiente como para preocuparnos, pero que si nosotros tenemos la idea clara de que ya es manifestación migrañosa, vamos a tener un éxito. Lo que sí no se ha estudiado es de que cómo yo intervengo y atiendo oportunamente un paciente que está teniendo estos síndromes periódicos equivalentes a migraña, y que si yo atendiéndolos adecuadamente puedo evitar o bloquear una evolución propia al desarrollo de migrañas, ¿no? Bueno, les agradezco su atención. Digo, si tienen una pregunta, un comentario, porque a veces es... Sí, adelante, doctor. Bueno, pues muchas felicidades. Ahora sí me ilumina esto. Tenemos un adolescente, y quería comentarle eso, y va la pregunta, que está con migraña crónica, pero la madre sí refería que desde los 5 meses tenía cólicos, pero los cólicos, ahora que entiendo que sí pueden ser como las primeras formas de manifestación, lo que confundió fue que tenía diarrea. Entonces mi pregunta es si a esa edad no solamente hay náusea y vómito, sino también hay diarrea, porque en los adultos pues hay colitis, o sea, está involucro de todo el sistema gastrointestinal, y aquí pareciera que todo es como que del estómago para arriba. Bueno, pues, es difícil la pregunta porque, bueno, sabrán, no soy pediatra de formación, ¿verdad? Y entonces, si me preguntan cosas exclusivamente de cómo atender una colitis, la alimentación y la intolerancia a alimentos, no se las puedo contestar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo le digo, o sea, bueno, tiene este padecimiento el paciente, ¿no? Y tiene cólicos y diarrea, pero es una intolerancia a la leche, se distiende, ¿vea? Alérgico a las proteínas de la leche, cómo le daba la dilución la mamá en ese momento, tenía dieta mixta. Vea que surgen muchas situaciones. En la presentación decía, debe tener, el paciente tiene cólicos y son espontáneos y no debe haber de fondo alguna alteración gastrointestinal, lo que podría yo decirles. Básicamente, supongo que el protocolo pediátrico, y se llegó a esa conclusión de que, o sea, es cólico, y se autolimitó con el tiempo. Creo que faltaría un poco, porque si alguna madre escucha que está asociada a la migraña, probablemente va a entrar ruido al concepto de, bueno, puede ser el primer síntoma, ¿no?, de esta entidad también neurológica. O sea, me pareció muy, muy interesante la observación clínica y que se asocie desde edades tan tempranas. Doctor, en cuanto a la migraña y los celulares en los niños y adolescencia. Pues digo, siempre porque creo que es lo primero que escucho, así como que quítale el celular. O sea, a diario, ¿no? Y sí, los colegas o muchos pediatras dicen 0 pantallas, 0 celulares, ¿vea? Y hacen todo, yo creo que aquí se expuso también bien. El pediatra dice 0 chocolates, y le hace un listado de restricciones dietéticas, y luego dice, bueno, a ver, ¿cómo eso? El alimento que te dé dolor, pues igual las pantallas, o sea, digo, seguramente se ha hecho intentos, ¿no?, de publicar, o sea, el uso de pantallas y horas que permanece. A lo mejor, pongo el ejemplo, o sea, en esta época de confinamiento, ¿no?, el confinamiento que hubo y que hacían los chicos, véanlos, y era la maravilla porque estaban más de 12 horas, hasta 24 horas ahí, ¿no? Se levantaban, comían y entraban.
vean que no tuvimos un rebote. O sea, dice, uy, vamos a tener una cantidad de pacientes con dolor de cabeza. No, no lo hubo, en realidad. Entonces, ¿cuál sería? O sea, desde mi punto de vista no está influyendo. Desde luego que el niño que tiene migraña, créanme que no va a agarrar el celular o la pantalla, porque va a tener fotosensibilidad, no la va a agarrar hasta que se le quite, pues ya. Entonces, lo que se recomienda es ese, mire usted, y como autoridad los papás, restrinja y autorícele horas específicas de uso de pantalla, nada más. O sea, si usted cree que es conveniente tener 3, 4 horas y las dividen, adelante. ¿Vea? Y casi a veces uno es más permisible, dice, ¿sabes qué? Estás teniendo buen rendimiento, haces buena actividad física y te felicito y pues anda, ve y diviértete otro rato con tu pantalla. Digo, está bien, no les está incrementando los episodios cefalálgicos. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Rayo. Tenga usted aquí su obsequio. Gracias. Antes de olvidarme, quiero recalcar que el doctor Daniel San Juan 2 ocasiones dijo durante su presentación de los medicamentos anticrisis. Y eso es bien importante porque eso es actualizarnos en el lenguaje médico, ¿no? Esa parte es bien importante. Ya no utilizamos de eso de medicamentos ni siquiera antiepilépticos, menos anticonvulsivos, menos anticomiciales, ¿no? Eso ya está desterrado. Así que siempre hablamos anticrisis y cuando hablamos de crisis siempre estamos hablando de crisis epilépticas sin necesidad de ponerles el apellido de epilépticas. Le ponemos el apellido cuando son crisis de otro tipo, ¿no? Entonces creo que como una cosa adicional y marginal vale la pena recalcar.